agradecemos su presencia, que en este momento vamos a dar inicio a este importante debate. Siga usted, senadora Vivian. Mil gracias, señor presidente. Señor ministro de Salud, doctor Alejandro Gaviria, señora directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, doctora Cristina Plazas Mikkelsen, señora procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, doctora Ylva Miriam Hoyos, señoras senadoras, señores senadores, público asistente y público que nos ve en la transmisión por las redes. En los últimos años o en el último año y medio, uno de los temas recurrentes en los medios de comunicación ha sido el tema de la adopción. El debate se ha centrado en los últimos tiempos en editoriales, columnas, primeras páginas de los periódicos y de las revistas, básicamente en la discusión del tema sobre la adopción o no adopción por parte de parejas del mismo sexo. En eso se ha centrado el debate del país en torno al tema de la adopción, y creo que es importante, lo primero, para precisar la materia de este debate, centrar respecto de cuál de las preguntas es que se debe llevar a cabo un debate sobre el tema de adopción. Es únicamente importante debatir sobre la posibilidad o no posibilidad de que las parejas homosexuales tengan acceso a la posibilidad de adoptar niños desamparados, o debemos mirar el tema de la adopción como el mecanismo de protección por excelencia para que los niños que no tienen una familia puedan acceder a tener una familia que garantice el ejercicio de sus derechos. Creo que el debate, los argumentos y la discusión se centran en cuál de las dos preguntas vamos a privilegiar o cuál de las dos preguntas es la correcta para centrar los términos de este debate. O es un derecho de los adultos a adoptar, o es un mecanismo de protección de los niños a tener una familia. Definitivamente, para establecer políticas públicas hay que partir de la respuesta y de la argumentación correcta. El Instituto de Bienestar Familiar, en las respuestas que ha dado, se centra básicamente, como lo reconoce la doctora Cristina Plazas, en que la adopción es un mecanismo de protección de los niños sin familia, que busca restituir los derechos a un niño, básicamente el derecho de tener una familia y el derecho de que esa familia le garantice el ejercicio de sus derechos a la educación o a la salud. De estos informes sobre la adopción, vale la pena mostrar algunas cifras que nos reporta el Bienestar Familiar en las distintas respuestas que he dado a mis múltiples derechos de petición. Ya debo tener aburrida a la directora del Bienestar con tantas solicitudes y tantas peticiones. Pero es que, directora, le cuento una cosa, me ha dado trabajo conciliar esos resultados. Yo creo que a usted le pasa como me pasaba a mí en la Fiscalía. Cada vez que me llegaba un derecho de petición para que diera informes sobre estadísticas de la Fiscalía, entraba todo ese aparato de Fiscalía y una unidad daba un informe y otra unidad daba otra, y me di cuenta en la Fiscalía que el Estado tiene una crisis en el manejo de las cifras. No es usted responsable de las cifras y de los acumulados estadísticos que se han llevado por años, que en un momento determinado hacen que ninguna parezca tener coherencia. Entonces nos dimos a la tarea un poco de tratar de conciliar informes que hemos venido pidiendo desde octubre del año pasado a abril, marzo de este año y este último que nos llegó anoche, para tener un panorama. Doctora Cristina, si me equivoco en las conclusiones que saco, le pido el favor que me disculpe, pero eso se debe precisamente a tantos informes cruzados que no me daban fácil el panorama de las cifras de la adopción en Colombia. Según lo que veo de una tabla del 11 de febrero de 2015, la condición de cuántos niños menores de 18 años en condición de adoptabilidad en Colombia es 5.087 niños.
Menores de 12, 1.558, entre 13 y 18, 3.529, para un total de 5.087 niños. Pero, y aquí entra la primera variable, hay una respuesta en uno de los cuestionarios en la que me dice, estos son los niños de adoptabilidad con condiciones especiales. ¿Por qué? Porque los niños en declaración de adoptabilidad sin condiciones especiales son niños que casi que inmediatamente después del proceso se dan en adopción. Luego, lo que cuentan estas cifras son los niños en condición de adoptabilidad con condiciones especiales. Las condiciones especiales se refiere a que son niños que empiezan a ser parte de un universo de difícil adopción, bien porque son niños que tienen condiciones de discapacidad, bien porque son niños que tienen un hermanito y obviamente no se puede romper ese núcleo familiar que es lo único que les queda, o bien porque empiezan a tener más de 7 y 8 años y la mayoría de las personas que quieren adoptar quieren niños menores de 6 años que no tengan ninguna discapacidad y por lo general que no tengan hermanitos. Porque la siguiente tabla, la de las parejas que han adoptado, tabla que se nos pasó el 24 de abril de 2015, nos muestra el otro panorama, y es que desde el 2005 al 2015 siempre han sido mayores las solicitudes de parejas que quieren adoptar que niños que se dan en adopción. Y yo quiero hacer hincapié en esta primera deducción que traigo a colación de las cifras del bienestar, porque nos baja de una primera falacia que se ha manejado ante la opinión pública, y es que hay más niños para adoptar que familias que quieran adoptarlos. Esta tabla nos muestra que hay más familias heterosexuales que quieren adoptar niños. Obviamente me refiero a los niños que no están en condiciones especiales. Los niños de condiciones especiales son los 5.300 de la primera tabla, que sugieren por lo menos pensar en qué políticas públicas piensa adelantar o está adelantando el Instituto de Bienestar Familiar de cara a las necesidades de estos niños, que en la medida en que va pasando el tiempo dentro de una institución de cuidado, cada vez se aleja más la posibilidad de que sea adoptado por una familia. El otro tema de la adopción es lo que pasó por una tutela. El bienestar familiar nos da una curva impresionante de lo que había pasado en relación con los menores en adopción. Como ustedes verán en esa curva, más o menos el promedio de adopciones en los años 2000 a 2010 fue de 2.700 a 3.058 niños en promedio por año. Pero a partir del año 2011 vemos un descenso radical en la curva de adopciones. En el 2012 es de 1.465, en el 2013 de 1.125 niños. Los efectos de esta tutela significaron para el bienestar familiar tener que gastar muchísimo más tiempo en los procesos de adopción, por cuanto le estableció, o el bienestar dedujo, que tenía un requisito para antes de declarar en adoptabilidad un niño, y era buscar los parientes que trae relatados el Código Civil, Código del siglo XVIII, y decía que había que llegar hasta el 6º grado de parentesco, aún en condición de parentesco y de afinidad hasta el 2º grado. Esta tutela hizo que los tiempos de la adopción fueran muchísimo mayores a los que se estaban dando hasta ese momento, y hoy una adopción, un proceso de adopción puede demorar entre 3 y 5 años. Es decir, un niño que llega en condiciones de abandono, de muerte de sus padres, sin padres, puede estar por razones de los procedimientos, únicamente por razones de procedimiento, entre 3 y 5 años en las instituciones encargadas de su cuidado. Primera pregunta: tratándose de niños con discapacidad cognitiva o con discapacidad física, pasar 3 a 5 años
en una institución de cuidado que no le va a dar el cuidado que podrían darle los padres adoptivos que están solicitándolo en adopción, significa un retraso fundamental en las posibilidades de superar los obstáculos que trae este niño por condiciones de su discapacidad. Es decir, el problema de la adopción en Colombia es muy grave y no se limita únicamente a la pregunta de si le permitimos o no le permitimos a las parejas del mismo sexo adoptar niños. Como ustedes podrán darse cuenta de solo la mención de estas cifras, aun cuando hoy mismo saliera la ley aprobatoria de la adopción por parte de parejas del mismo sexo, el panorama de los niños en condición de adoptabilidad en Colombia no cambiaría. Porque por razón de los procedimientos, de la burocracia, el tiempo que permanecen estos niños en proceso administrativo de restablecimiento de derechos es muy grande. Porque por razón de que son 5.000 niños con dificultades en sus condiciones, bien sea por discapacidad, bien sea por tener hermanitos, no me van a venir a decir que porque se le permita el derecho a adoptar a las parejas del mismo sexo, que apenas representan el 1.5 o a lo sumo el 2% de la población, van a solucionar el problema de estos niños, de estos 5.000 niños en condiciones de difícil adoptabilidad. Pero es más, y yo creo, doctora Cristina, que será bueno que nos informe qué necesita usted en el bienestar familiar para poder adelantar de una manera más rápida ese proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Es que sorprende, doctora Cristina, que de los 44 equipos, solo hay 44 equipos completos, es decir, que tengan trabajador social, psicólogo, nutricionista, con cada defensor de familia, lo que quiere decir que por lo menos en Bogotá hay un faltante de 33 equipos, es decir, 34% de defensorías de familia sin equipos de apoyo suficiente. Si no tienen los equipos, pues no pueden hacer ni el peritazgo ni el diagnóstico sobre la condición de los niños, y eso retrasa y dificulta y puede generar problemas, como sucedió con la tutela T844 de 2011, en la que por primera vez en Colombia la adopción, que es irrevocable, decidió la Corte Constitucional revocarla porque el proceso administrativo no se había llenado con todos los requisitos que llevaran a determinar definitivamente si la menor que fue dada en adopción era una menor que estaba en situación de adoptabilidad o que se podía reincorporar a su medio, a algún medio familiar. Entonces, de esta primera presentación, podemos sacar algunas conclusiones para que vaya quedando claro y se desmitifique tanta mentira que se ha venido diciendo en el debate público sobre el tema de adopción. La primera es que si estamos de acuerdo únicamente con que sean las parejas heterosexuales las que adopten, entonces es porque somos tan crueles que preferimos que los niños pasen su infancia en una institución pública a cargo del bienestar familiar. Eso no es cierto. Y no es cierto porque las cifras demuestran que parejas heterosexuales en Colombia hay más que niños en condiciones de adoptabilidad. Segundo, que los procedimientos administrativos son los que presentan un serio obstáculo para la adopción rápida de niños, que los 3 y 5 años que están pasando en una institución pública los niños se deben a fallas del Estado, y que si es necesario hay que hacer las transformaciones en el bienestar familiar, en el presupuesto de bienestar familiar, porque una sociedad democrática no puede cargar con el estigma de tener niños por 3 y 5 años antes de definirle una situación de adopción. Lo tercero es el efecto de una tutela sobre el régimen de adopción. Y aquí sería bueno pensar y hacer el balance de tantas tutelas que han cambiado las políticas públicas y que terminaron haciendo o produciendo el efecto totalmente contrario al querido. Usted lo sabe, ministro de Salud, la tutela sobre salud del año 2008, no más que nos cambió la cifra de medicamentos en el POS y de repagos del Estado de 400.000 millones en el 2006 a
2.8 billones en el 2010. Ese fue el efecto de una tutela que construyó políticas públicas, cuando las políticas públicas sobre los derechos sociales y económicos de los ciudadanos deben ser materia prioritaria del Ejecutivo y del Legislativo. Esa tutela sobre la búsqueda de los parientes hasta el 6º grado de consanguinidad significó ni más ni menos que a partir del 2011 de cada 2 niños solo se ha podido adoptar 1. Efecto de la tutela de la Corte Constitucional, efecto de no haber tomado las medidas pertinentes e inmediatas, efecto de no haber elaborado los lineamientos por la cantidad de trabas administrativas y que esperamos se supere un tanto por el artículo que presentó el doctor David Barquil en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, pero yo le tendría una advertencia, doctora Cristina, ese artículo se puede caer, ese artículo no conserva unidad temática con el Plan Nacional de Desarrollo, así que sería mejor usted como responsable de la política de infancia y adolescencia que presentase un proyecto de ley que corrija la debilidad formal que tiene el artículo al haber sido incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, porque no guarda unidad temática y no podemos volver al panorama de tener que seguir buscando hasta el 6º grado de consanguinidad a los parientes de los niños. Pero como bien lo decía, el otro tema que ha suscitado tanta despliegue mediático es el tema de la discusión del derecho de adopción por parte de los adultos o la adopción como mecanismo de protección para los niños. Y aquí también es bueno establecer ciertas precisiones. Se ha dicho a diestra y siniestra que hay un elemento discriminatorio si en el Estado no se introduce la posibilidad para que las parejas homosexuales puedan llegar a adoptar niños. Esto se ha dicho y se ha hecho hincapié a través de varios litigios estratégicos en la Corte Constitucional, porque desafortunadamente, cuando el Congreso no debate y enfrenta estos temas, entonces se toma el camino expedito de hacerlo a través de la Corte Constitucional, que generalmente en fallos muy reñidos, apenas por mayorías de 5, suplanta la mayoría democrática de este Congreso y aún interpreta de una manera contraria los quereres del pueblo colombiano. Entonces, por razón de esa discusión, se ha venido trayendo sobre el debate público el tema del derecho de las parejas del mismo sexo a adoptar niños. Hay que decir que como lo reconoce el bienestar familiar, que como lo ha reconocido la Corte Constitucional en diferentes sentencias, no existe el derecho ni para las personas heterosexuales ni para las personas homosexuales a adoptar. La discriminación solamente se puede predicar cuando a mí me quitan la posibilidad de ejercer un derecho estando en igualdad de condiciones a otra persona. Es decir, de discriminación podemos hablar cuando yo no puedo acceder a la educación, a la salud, a la justicia, al empleo, a la vivienda, derechos todos reconocidos a los ciudadanos como derechos fundamentales. Pero la adopción no es un derecho y así lo ha reconocido la Corte Constitucional. El artículo 42 de la Constitución política, sustituido por la sentencia C-577 de 2011 por la Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional sí puede sustituir la Constitución. Los que no podemos sustituir la Constitución somos nosotros los congresistas, porque la Corte Constitucional dijo que sustituíamos la Constitución cuando un elemento que ella consideraba esencial fuera tocado por nosotros. Pero si el elemento esencial que está en el artículo 5 de la Constitución, que señala que la familia es un elemento fundamental de la sociedad, artículo que corresponde a principios y valores de la Constitución, y la definición del artículo 42 es tocada por una decisión de la Corte Constitucional, ¿eso cómo se llama?
Yo creo que aplicando la definición de la Corte, eso se llama sustitución de la Constitución. Puede asistir o no argumentos o razones para buscar la ampliación y la protección de las parejas del mismo sexo, pero hacer decir al artículo 42 lo que no dijo contra su tenor clarísimo literal es sustituir la Constitución. Bueno, el primer inciso fue sustituido, los demás todavía no lo han sido. En el artículo 42 de la Constitución se señala respecto de las parejas que tienen el derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos que decidan tener. Ese sí es un derecho. Y ese es un derecho que debemos entender que es un derecho que se reconoce hoy a todas las parejas, a las familias de distinta estructura y a todas las parejas. Pero frente a ese derecho, ¿qué obligaciones tiene el Estado? A mí me parece que frente a ese derecho que tienen las parejas de decidir libre y responsablemente el número de hijos que quieren tener, pues el primer derecho que asiste frente a la primera obligación que le asiste al Estado frente a un derecho fundamental, porque los derechos tienen aquí un reconocimiento y por el otro lado una obligación que se genera al Estado o a los particulares. La primera obligación es la de la abstención. Eso significaría que el Estado colombiano no podría reglamentar como en China o legislar como en China que las parejas solamente pueden tener un número determinado de hijos. Entonces hay un deber de abstención. Pero también frente a ese derecho de las parejas de reconocer y de decidir libremente el número de hijos que quieren tener, hay un derecho de protección. El Estado debe proteger a las parejas, debe proteger a los ciudadanos para que puedan ejercer ese derecho libre y responsablemente cuando lleguen a formar pareja a través de, por ejemplo, la educación sexual, la promoción y el conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de los ciudadanos. Y una tercera órbita del Estado frente al derecho sería preguntarnos si es que existe una obligación prestacional del Estado frente al número de hijos que las parejas quieran tener libre y responsablemente. La respuesta es no. El Estado no puede responsabilizarse de darle a las parejas los hijos que quieren tener, pero que de pronto no pueden tener. No hay una obligación prestacional y ese es un argumento también para decir que no hay una obligación del Estado para entregar niños en adopción a las parejas que quieran adoptarlos. Pero volviendo quizá el debate al centro del tema, la adopción históricamente fue producto de una larga evolución en el derecho. En el derecho romano, recordará el doctor Horacio Serpa, la tradición de la adopción era la del pater familias para poder transmitir su herencia. Y en el derecho español, antes de la Revolución Francesa, también era la posibilidad de permitir la transmisión de los títulos de la nobleza aristocrática. La adopción era un privilegio del adulto. Una de las conquistas de la modernidad, una de las grandes conquistas en la reivindicación de los derechos es la reivindicación de los derechos de los niños reconocidos en una convención internacional y también un cambio de esencia de la institución de la adopción. En el siglo XIX o a partir de la Revolución Francesa se empezó a ver el Instituto de la Adopción como un instituto de protección para el niño que no tenía una familia. Y desde entonces la tradición jurídica es la concepción de la adopción como una medida de protección que busca materializar el derecho del menor a tener una familia y que está estructurada en torno a un principio de una convención internacional que reproduce nuestra Constitución, que es el principio del interés superior del niño. Por eso creo que toda decisión sobre la adopción tiene que girar sobre un punto vertebral, el interés superior del niño. Ese es el principio fundamental en la adopción. Y la Corte Constitucional, al decidir sobre estos temas de adopción de parejas, entre parejas del mismo sexo,
Decide entonces preguntarle al Ministerio de Salud y a la directora del Bienestar Familiar qué posición tiene o qué conoce sobre el tema de adopciones por parte de parejas del mismo sexo. El Ministerio de Salud y la directora del Bienestar Familiar entregan a la Corte Constitucional unos conceptos en el que lo primero que se destaca y que no han resaltado los medios de comunicación es que afirman: en Colombia no se ha hecho un estudio sobre el tema de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Eso es claro, y eso debería ser lo primero que deberían haber sacado los medios, porque entonces vamos a empezar a estudiar el tema de la adopción con base en los estudios que se han hecho en otras latitudes. Vamos a definir la adopción de los niños de Nariño, la adopción de los niños de Tunja, con base en los estudios que se han hecho en Suecia, en Holanda, en Estados Unidos y en Canadá. Este tema de la familia, este tema sí que es un tema crucial, cultural y social en un país. Y no podemos resolverlo con base en los buenos o malos estudios de los holandeses, de los suecos, de los gringos, de los canadienses, que tienen, por supuesto, un desarrollo cultural y social muy distinto. Entonces, la primera respuesta de las dos entidades a las que se le pide la Corte los conceptos es que no tenemos estudios en Colombia. No hay estudios en Colombia. Señores congresistas, apurémonos a pedir que se hagan esos estudios si es que esta decisión, como debe ser, viene al Congreso de la República. Pero sí hacen un barrido el Ministerio de Salud, mucho menos profundo que el de la directora de Bienestar Familiar, en que cita la directora 21 estudios, el Ministerio de Salud 8. Lamento que el doctor, el alto comisionado para los derechos humanos en medio del conflicto no esté presente, porque él también dirigió un concepto a la Corte Constitucional, y ya que él está presente, pues me puedo guardar un poco las críticas que le iba a hacer, pero sí quiero dejar una pregunta en el ambiente. El alto comisionado para los derechos humanos en Colombia está en Colombia en el marco de un acuerdo firmado entre Colombia y la ONU en Ginebra el 29 de noviembre de 1996. Y este señor está aquí únicamente para ejercer dentro de sus funciones con el propósito de promover y proteger los derechos fundamentales de las personas en el contexto de violencia y conflicto armado que padece Colombia. Ustedes entienden que un alto comisionado es una intromisión a la soberanía del país y está aquí por un acuerdo que le señala claramente unas funciones. El señor está aquí para promover y proteger los derechos de las personas en el contexto de violencia y conflicto armado interno que padece Colombia. ¿Qué tiene que ver un concepto sobre la posibilidad o no de la adopción por parte de parejas del mismo sexo con el conflicto armado interno que padece Colombia? Pero además el señor, cuando contesta, dice, y hasta ahí llego porque como no está, me da pena que no pueda defenderse, dice que él está dando su concepto a la Corte Constitucional en el marco de su mandato, con base en las funciones establecidas en la sección quinta, número 7, literal D, del acuerdo que suscribió Colombia con las Naciones Unidas en 1996. Y yo me di a la tarea de mirar qué decía ese convenio. El numeral quinto de las funciones de la oficina, numeral séptimo, literal D, dice que las funciones de la oficina que se inscriben en el marco de su mandato, o sea, en el conflicto armado, corresponde asesorar a las entidades estatales y a las no gubernamentales en programas de educación ciudadana, así como en programas de formación a los funcionarios. ¿Qué tiene que ver un concepto en control de constitucionalidad con asesorar a los funcionarios y con programas de educación? Se extralimita el señor Todd Howland enviando este concepto a la Corte Constitucional y el señor presidente de la Corte Constitucional al pedírselo. Pero vamos a ver los estudios que trae el Bienestar Familiar y el Ministro de Salud que aporta a la Corte Constitucional, porque yo creo que
que tenemos mucho que mirar respecto a las conclusiones que se sacan. Dentro de los estudios citados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aparece el concepto de la Asociación Americana de Psicología del año 2005. Esta Asociación Americana de Psicología investigó varios estudios y afirmó que a la fecha la evidencia sugiere que el ambiente en el hogar provisto por parejas lesbianas y gay es similar a la provista por padres heterosexuales para apoyar y permitir el desarrollo psicológico de los niños. El bienestar familiar, el Ministerio de Salud, aceptan estas afirmaciones de la Asociación Americana de Psicología. ¿Cómo les parece que en el año 2013 el profesor PhD en estudios familiares de la Universidad de Delaware, Loren Marks, profesor de la Universidad Estatal de Luisiana, examinó la evidencia citada por la Asociación Americana de Psicología, investigó 59 estudios usados por esta asociación termine, senadora, vaya cerrando el debate. 5 minuticos, por favor, porque me falta. Perfecto. Entre los estudios citados también se cita a Charlotte Patterson, magíster y PhD en psicología de la Universidad de Stanford. La doctora Patterson era citada como experta en los juicios sobre adopción de niños por parte de parejas homosexuales, hasta que en un juicio en Florida le solicitaron una copia de la documentación y de los datos y sospechando que había usado a amigos en su elaboración. Ella se negó a entregarlos y el juez concluyó que sus estudios eran cuestionables. Se citan los estudios de Susan Golombek, la profesora Susan Golombek, que también considera que no hay grandes diferencias en cuanto a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, dice que, y esto lo desconoce el bienestar familiar, critica los estudios que se han realizado, señalando que los voluntarios fueron obtenidos por medio de revistas y asociaciones gay y de un solo padre. Obviamente, dice la profesora Golombek, haciendo, digamos, gala a una idoneidad intelectual y profesional, dice, obviamente, estos no constituyen ejemplos aleatorios y no es posible saber qué sesgos están involucrados en el método de selección de la muestra. Los estudios que cita el Ministerio de Salud y el Bienestar Familiar fueron también estudiados por Robert Lerner y Alta Nagai, PhD, que tiene una oficina de consultoría y de análisis estadístico en Washington. Ellos dicen que esos estudios no sirven porque vienen de muestras no aleatorias, de muestras muy pequeñas, de muestras intencionadas, formadas por padres o madres homosexuales que ofrecen su participación voluntaria, por formas de medición poco fiables o autoconstruidas, por una equivocada comparación de grupos. Hay otro estudio, el de Mark Regnerus, bastante criticado y cuestionado por cuanto es un estudio que recibió financiación de fondos de entidades de carácter conservador, pero que representa un hito en el estudio sobre la adopción por parte de parejas del mismo sexo, por cuanto estudia 2.988 jóvenes norteamericanos entre 18 y 39 años. Los otros estudios eran sobre 40 personas, 60 personas y no eran estudios longitudinales. Mark Regnerus concluye que las principales diferencias, que sí hay diferencias entre hijos de hogares heterosexuales no modificados y el resto de las familias, y que las principales diferencias se observan entre las familias de hogares heterosexuales no modificados y las de madres lesbianas. ¿Cuáles son esas diferencias? Requirieron mayor ayuda estatal en la infancia, requieren ayuda estatal actualmente, perciben menos logros educativos, tuvieron alguna forma de acoso sexual, tienen una mayor incidencia de consumo de marihuana y tabaco, tienen una mayor frecuencia de arrestos y conflictos en la ley y las mujeres han tenido un mayor número de parejas sexuales. Este estudio fue muy criticado. Sin embargo, un grupo de científicos sociales muy serios de los Estados Unidos, Michael Emerson, Christian Smith y Bradley Wright, afirmaron:
No creemos que el estudio de Regnerus y otros decidan definitivamente el continuado debate nacional sobre la homoparentalidad, el matrimonio homosexual y el bienestar de los niños. De hecho, la investigación sobre la homoparentalidad, basada en muestras representativas a nivel nacional, está todavía en su infancia. Lo dice varios científicos sociales en Estados Unidos, en donde llevan más de 30 años estudiando el tema. Es decir, señor ministro y señora directora, yo tengo una pregunta. ¿Por qué ustedes solamente se centraron en los estudios que dicen que no hay ninguna diferencia entre los niños criados en hogares de padres heterosexuales o en hogares de padres homosexuales? ¿Por qué desconocieron ese otro universo de estudios que descalifican por razón de sus deficiencias metodológicas, por razón de la forma como han sido tomadas las muestras, que no son aleatorias, por razón de que no son estudios longitudinales, e incluso dentro de los estudios citados, por qué no miraron párrafos dentro de los mismos estudios que muestran la debilidad metodológica de los estudios con los cuales se pretende afirmar que no hay ninguna diferencia entre los hogares, entre los niños criados en hogares por padres del mismo sexo y padres heterosexuales? Hay otro estudio, un resumen ejecutivo, no es igual, informe sobre el desarrollo infantil en parejas del mismo sexo, realizado por la Universidad San Pablo en Madrid, en la cual, después de haber traído 200 estudios sobre niños criados por parejas del mismo sexo, concluyen que son más frecuentes los problemas psicológicos de autoestima baja, estrés, inseguridad respecto de su vida futura en pareja, trastorno de identidad sexual y rechazo del compañero o compañera del progenitor. Por último, por antepenúltimo, si me lo permite, quisiera hacer una pregunta central, en la cual seguramente girará el debate cultural del siglo XXI. Hay que reconocer que el tipo de familia nuclear cada vez va siendo menos presencia dentro de la sociedad y que hay diferentes estructuras de familia, que hay diferentes tipos de estructura familiar. Pero para decidir una política pública en términos de familia y de adopción, hay que responder una pregunta. ¿Todos los tipos de familia llevan las mismas consecuencias o implican las mismas consecuencias en el bienestar de la población? Esta es una pregunta muy delicada, porque es una pregunta en la cual todos nos podemos involucrar emocionalmente. Finalmente, todos tenemos el acercamiento emocional por razón de la familia y de la infancia que hemos tenido o por razón de la familia que tenemos en la actualidad. Sin embargo, hay que estudiar los diferentes tipos de familia y los efectos de los distintos tipos de familia en el bienestar de la población. Esa es una pregunta, señor ministro, que se están haciendo los más importantes estudiosos de las ciencias sociales en el mundo hoy para construir políticas públicas. Y con esto no estoy diciendo que es que haya familias buenas y familias malas. Estoy diciendo que no todos los tipos de estructura familiar tienen como consecuencia los mismos niveles de bienestar para los miembros de esas familias, para los niños y para los adultos. Pues bien, hay un libro que fue publicado por la editorial Porrúa, resultado de la Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad Autónoma de México. El libro fue dirigido por un investigador de la Universidad Autónoma de México, PhD del Colegio de México, y se llama Familia y Bienestar en Sociedades Democráticas, de Fernando Pliego Carrasco. Él trae a colación 375 estudios de muestras censales o de encuestas de más de 800 casos en 13 países distintos: Estados Unidos, Holanda, Japón, Australia, Brasil, Canadá, México, Chile, Colombia, España, Noruega, Perú y Reino Unido. Y él estudia los efectos de las distintas familias, de las distintas estructuras de familia sobre el bienestar de la población, analizando las distintas variables: la educación,
la seguridad física, las relaciones entre padres e hijos, el funcionamiento de la pareja, la salud sexual, la salud mental, los ingresos y trabajo, la vivienda, las adicciones y la satisfacción de vida. Es un nivel de bienestar subjetivo. ¿Cuál es la conclusión de este libro que les recomiendo a ustedes, director de Bienestar Familiar y ministro de Salud, que lo lean con detenimiento? Las conclusiones del estudio indican que en el 84.9% de los registros de información estadística y censal obtenidos de la literatura analizada, se observó que las parejas, las personas casadas y los niños que viven con sus dos padres biológicos presentan niveles de bienestar significativamente mayores. En esta estructura familiar ocurre menos violencia, los indicadores de salud física son mejores, las enfermedades mentales suceden en menor medida, los ingresos son mayores y el empleo más frecuente, hay menos consumo de drogas, alcohol y tabaco, la conducta social de los niños es más cooperativa, cometen menos actos delictivos y el desempeño escolar de los menores de edad es mejor. Estos no son mis conclusiones, son conclusiones del estudio del doctor Fernando Pliego Carrasco. Lo que sí sería bueno tener en cuenta es que esta cantidad de estudios por lo menos deberían sugerir que hay duda razonable en cuanto al tema de posibilitar o no la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Y frente a la duda razonable, existe un principio en el interés superior del menor, y es un principio de precaución y de cautela frente al interés superior y prevalente del menor. John Rawls, el famoso filósofo político, padre de la nueva escuela de liberalismo político, habla del deber de cautela y dice que en aquellos casos como el del suicidio asistido o el del aborto, John Rawls considera que los jueces deben dejar al proceso político la resolución de estas cuestiones, que son especialmente divisivas de la sociedad, mientras se van decantando mejor las posiciones y se va consolidando un mayor consenso en torno a ellas. Muchas gracias. A usted, gracias, senador.